¿Cuándo son las votaciones? Hoy. Son hoy, profe. De los estudiantes hoy, mañana de los profesores. Correcto. Bueno, ahorita más tarde paso la lista. Los llamo, pero voy a esperar que haya transcurrido más tiempo para que garantizar que estén todos. Voy a compartir pantalla. Me confirman cuando se visualicen las diapositivas. Muchachos, ¿me confirman? Por favor. Profe, yo no las veo. Deben estar cargando. Ahora sí. Profe. Ahora sí las veo, profe. Listo, bueno. Entonces, muchachos, deben estar visualizando una imagen sobre la palatogenia, que es el desarrollo embriológico del paladar. Estuvimos comentando la semana pasada que aproximadamente entre la semana 9 de gestación y la semana 16 se da el desarrollo del paladar. Más sin embargo, el periodo más susceptible a los teratógenos y probablemente a malformaciones congénitas, como es el labio leporino con paladar hendido, ocurre entre la semana 9 y la semana 12 aproximadamente. Aquí estamos observando la relación entre el paladar duro y el paladar blando, que son dos estructuras que se forman de forma concomitante. En la imagen de abajo, la imagen B, observamos lo que es el paladar anterior y el paladar posterior. Vemos que el paladar anterior deriva de lo que tiene que ver de la prominencia frontonasal, exactamente de lo que se llama la porción premaxilar. Aquí vamos a visualizar que en la parte anterior se insertan los dientes incisivos, los dos centrales y los dos laterales, y vemos un punto divisorio entre el paladar primario, que es la fosita incisiva, por delante de ella es el paladar primario y por detrás de ella es el paladar secundario. Vemos también lo que serían básicamente las apófisis palatinas. Estas apófisis palatinas son el número de 2, una apófisis derecha y una apófisis izquierda, las cuales se fusionan en la línea media por medio de esta sutura que se conoce como la sutura palatina. Aquí podemos entonces visualizar la formación tanto del paladar primario como de lo que sería el paladar secundario, básicamente. Si continuamos nuestra visualización, podemos mostrar en la siguiente diapositiva. Confírmeme que cambió, que visualizan las ¿cambió ahora? Sí, sí cambió. Bueno, entonces, perfecto, aquí vemos lo que sería el paladar primario que les mencionaba ahorita, acá el paladar secundario. Vemos la unión entre lo que sería paladar duro y paladar blando. Vemos aquí la fosita incisiva que aparece como papila incisiva en esta imagen, pero es lo mismo. Por delante de esa fosita es el paladar primario, por detrás de ella es el secundario. Aquí en la línea media está la sutura, que se conoce también como rafe palatino. En algunos pacientes este rafe palatino protruye mucho, es decir, se hace bastante elevado y se conoce como torus palatinus. Esta estructura es como una prominencia del rafe, bastante protruyente, pero no tiene ninguna significancia clínica. Profe, ¿cómo se escribe eso? Torus, así como lo pronuncio, torus. T-O-R-U-S, torus. Torus palatinus en latín. Torus palatinus o torus palatino, como lo quieras mencionar. Gracias. Es igual, claro que sí. Aquí vemos, muchachos, las encías, pues en una relación anatómica importante con este paladar.
Recuerden aquí la participación de lo que serían las prominencias maxilares superiores, forman las encías superiores, y la prominencia mandibular forma lo que sería la encía inferior. Si continuamos con nuestra visualización, es importante entonces ahora que en este punto lleguemos a lo que serían las malformaciones congénitas que se pueden presentar a nivel del paladar. Hay algunas malformaciones congénitas en las cuales solamente se encuentran involucrados los labios. Confírmenme el cambio de diapositiva. Se encuentran nada más involucrados los labios y se conocen como labio leporino. Y en otras, pues además del labio también está involucrado lo que sería el paladar. Entonces hablamos de labio leporino y paladar hendido. Según si las, digamos, malformaciones ocurren por delante del agujero incisivo, hablamos de hendiduras anteriores, y si ocurren por detrás de este, hablamos de hendiduras posteriores. Tenemos que el labio leporino sin paladar hendido ocurre con una frecuencia aproximadamente de un caso por cada 1000 recién nacidos vivos. En algunas situaciones ocurre, muchachos, de manera, digamos, esporádica, sin ninguna otra malformación asociada. Es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Podría tener alguna relación, digamos, con los genes propios del cromosoma Y o con la parte hormonal, mas sin embargo eso no ha sido dilucidado, pero se demuestra mayor frecuencia del labio leporino aislado, sin paladar hendido, en varones. Algo que sí es llamativo y es importante determinar es que en los pacientes con trisomía 13, el 100% de ellos presentan labio leporino, así como cuando dimos cardiovascular, yo les comentaba que en el 100% de la trisomía 18 había anomalías cardíacas. En el 100% de los pacientes con trisomía 13 hay presencia de lo que sería el labio leporino. Uno de los factores teratogénicos más asociados son el uso de fármacos durante este periodo crítico, durante la semana 9 y la semana 12 aproximadamente. Algunos de los fármacos que se relacionan bastante en este proceso son el uso de medicamentos anticonvulsivantes tipo carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, etc. Más sin embargo, un grupo de fármacos amplios, no solamente anticonvulsivantes, se ha relacionado con esta malformación. Hablamos entonces de teratogénesis tipo reacción adversa, que ocurre básicamente pues que se produce una insuficiencia del mesénquima. El mesénquima es el tejido conectivo embrionario, el cual se forma de una manera inadecuada. Tenemos que cuando la hendidura llega hasta la fosita incisiva, que mostramos hace un momento, se llama hendidura anterior completa. De hecho, la fosita incisiva es la que actúa como punto límite para decir que las hendiduras son anteriores o son posteriores. Esa es la clasificación de las anomalías del paladar. En cuanto al labio como tal, podemos entender que existe un labio leporino unilateral. Puede afectarse solamente la parte derecha o la parte izquierda del labio, o puede ser bilateral cuando ambas porciones se encuentran afectadas. En el caso del labio leporino unilateral superior, las que no se unen es la prominencia maxilar derecha, por ejemplo, con la prominencia nasal medial derecha, o en su defecto, si el labio leporino es izquierdo, las que no se unirían serían la prominencia maxilar izquierda con la prominencia nasal medial del lado izquierdo como tal. Eso permite que se dé el labio leporino unilateral, sea derecho o izquierdo.
y sabemos entonces que la causa es la falta de unión entre las prominencias maxilares del lado afectado con las prominencias nasales mediales. En el labio leporino bilateral superior, pues ambas prominencias maxilares, tanto la derecha como la izquierda, no van a estar unidas a lo que serían las prominencias nasales mediales. La hendidura medial, sí se unieron las prominencias maxilares con las nasales, lo que pasa es que las nasales no se unieron entre sí. La falta de unión de las prominencias nasales mediales entre sí da lugar a la hendidura medial del labio superior. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Mort. Ese síndrome de Mort se encuentra asociado con esa hendidura del labio superior a nivel medial. Como es un síndrome, entonces es una constelación de signos y de síntomas. Dentro de ellos pues está pero además podemos mencionar que el paciente va a presentar, dentro de los otros signos clínicos y síntomas, sordera de conducción, va a presentar polidactilia, que es la presencia de dedos supernumerarios. Puede presentar también alteraciones a nivel de sistema nervioso. En algunos casos se han descrito casos de cardiopatías congénitas. Este síndrome de Mort se conoce también con el nombre de síndrome orofaciodigital, lo que significa que involucra la parte oral, la parte facial y lo que serían las malformaciones de manos y de pies, básicamente. Esa es la característica general relacionada con ese síndrome. Y está la hendidura medial del labio inferior. Acá las que no se van a fusionar van a ser las prominencias mandibulares. La prominencia mandibular derecha con la izquierda no se van a fusionar y genera como tal este tipo de labio leporino. Vamos a permitirnos mirar las imágenes, que son mucho más dicientes que lo que acabamos de expresar. De esta forma nosotros podemos identificar mejor. Aquí tenemos un labio leporino de tipo unilateral, en este caso derecho. Vemos que la prominencia maxilar derecha no se une con la prominencia frontonasal en este punto. En la parte de abajo vemos un labio leporino unilateral izquierdo. En este caso la prominencia mandibular izquierda no se unió con las prominencias nasales en este punto. Acá vemos que las prominencias nasales están fusionadas, pero las maxilares derecha e izquierda no lograron fusionarse. Y aquí vemos el famoso síndrome de Mort, el que hablábamos ahorita, que mencionábamos, en el cual vemos que hay una hendidura medial y esta se debe básicamente a que las prominencias, en este caso nasales, no se fusionaron. Y esta es la característica que hablábamos ahorita con el famoso síndrome de Mort, que decíamos que era de tipo orofaciodigital, porque afectaba no solamente el labio, sino también generaba unas características faciales y anomalías en dedos de manos, de pies, sumado a anomalías de sistema nervioso y anomalías congénitas de tipo cardiovascular. En este orden de ideas vamos a seguir ahora con las hendiduras del paladar. Ya mencionamos la de lo que serían los labios. Vamos a hablar entonces ahora de las hendiduras del paladar. Estas se conocen como hendiduras posteriores. Ya habíamos dicho antes que la fosita incisiva era el punto de partida. Si el paladar se hendía por delante de la fosita incisiva,
significa entonces que es una hendidura anterior, y si la hendidura es posterior a la fosita incisiva, es una hendidura de tipo posterior. Sabemos que por delante de la fosita está el paladar primitivo y por detrás de la fosita está el paladar secundario. Podemos encontrar paladar hendido con o sin labio leporino. Acá vemos que la incidencia es un poco más baja en comparación con la otra, que ella era un caso por 1000 recién nacidos vivos. Aquí es un caso por cada 2000 recién nacidos. Más sin embargo, vemos que mientras en el labio leporino era más frecuente en varones, el paladar hendido es más frecuente en mujeres. En este caso es una herencia de tipo multifactorial. Eso indica, jóvenes, que hay factores genéticos, factores ambientales asociados de múltiples tipos, teratógenos biológicos, químicos, de tipo también de radiaciones como tal. Hay una forma que es la más grave del paladar, que es el paladar hendido completo. Incluye tanto el paladar duro como el paladar blando. Incluso llega hasta lo que sería la úvula, generando un caso de úvula hendida. En cuanto a la clasificación, se puede definir como paladar, hendidura del paladar primitivo o del paladar anterior. Ya sabemos que aquí las que no se fusionaron fueron las prolongaciones palatinas laterales con el paladar primitivo. No hubo como tal esa fusión. Y tenemos la hendidura del paladar secundario posterior. Aquí tenemos que no se unieron las prolongaciones palatinas laterales entre ellas y con el tabique nasal. Y la hendidura de la porción primitiva y secundaria. Aquí vamos a tener que no hubo fusión a ningún nivel, ni del paladar primitivo, ni del paladar secundario como tal, que es la que en este caso afectaría completamente a toda la estructura anatómica. Si miramos las imágenes, por ejemplo, acá vemos un caso de lo que sería una úvula hendida que habíamos mencionado hace un momento. Acá se ve mucho más prominente el defecto, en este caso de esta úvula hendida. Acá vemos el paladar. Este es un paladar hendido prácticamente que de tipo posterior. Aquí vemos que el paladar primitivo está conservado, que sería la parte anterior, por eso vemos la presencia de los incisivos. En cambio, el paladar, en este caso secundario, es el que está afectado. Miren que no hubo fusión a nivel de las apófisis palatinas, no están fusionadas. Acá también vemos que hay afección no solamente del paladar duro como aquí, sino que incluso se llega hasta lo que sería la úvula, lo que hablaría de un paladar hendido completo. En esta imagen de acá, la inferior derecha, básicamente en este punto que estoy demostrando, se ve la hendidura completa como tal. Esta patología, tanto el labio leporino como el paladar hendido, son susceptibles de corrección quirúrgica. Eso significa entonces que el cirujano maxilofacial es quien hace la reparación quirúrgica, obviamente en compañía de un cirujano plástico quien mejora la parte estética. Los pacientes con labio leporino y paladar hendido tienen problemas en la parte de la alimentación. Recuerden que ellos son lactantes. Además de eso, también pueden haber problemas de fonación como tal. Entonces es importante un manejo multidisciplinario con la nutricionista, con fonoaudiología, para coayudar en el proceso, y obviamente con el cirujano maxilofacial y plástico para hacer como tal la reparación. Con esto, muchachos, concluimos la parte de lo que sería la palatogenia y el desarrollo embriológico del paladar. Voy a proseguir entonces a terminar con los dientes y de esa forma concluimos. Profe, Cuéntame, señorita. respecto a la úvula que también se encuentra hendida, ¿hay alguna patología secundaria asociada a eso?
Patología secundaria asociada. Bueno, puede darse de forma aislada. O sea que a partir de eso derive de alguna otra. Sí, hay un síndrome que es el síndrome de Loeys-Diez. Ese síndrome de Loeys-Diez es una enfermedad genética que se puede, digamos, transmitir de forma autosómica dominante, en el cual el paciente, además de tener úvula hendida o bífida asociada a paladar hendido, se caracteriza porque presenta hipertelorismo. Hipertelorismo hace referencia a que los globos oculares se encuentran bastante separados el uno del otro. Además de eso, se ha relacionado con anomalías cardiovasculares, como serían el aneurisma de aorta y tortuosidades generalizadas a nivel arterial. Básicamente, tenemos que se han determinado casos familiares como tal de esa malformación, y se habla que el problema se encuentra entre la semana 7 y la semana 12 de gestación. Obviamente coincide con lo que hemos mencionado hace un momento, de lo que era básicamente la palatogenia. Aquí el problema no sería corregir la úvula hendida y el paladar hendido, sino sería el problema del aneurisma de aorta, que debido a que es el vaso principal que sale del corazón, una disensión de este pues sería sumamente grave y produciría la muerte en pocas horas, quizás minutos, posterior a la disensión, ya que todo el fluido sanguíneo, que son 5 litros, quedaría por fuera del torrente circulatorio. Se llama el síndrome de Loeys-Diez, señorita. Gracias por la pregunta. Sí se encuentra asociada a algunos tipos de síndrome, pero también puede darse de forma aislada. Esa sería la respuesta. Bueno, en este orden vamos a hablar ahora sobre lo que sería la parte de los dientes. Recuerden que los dientes son las estructuras más duras que tenemos nosotros, incluso más duras que el hueso, ya que ellas tienen mayor concentración de sales de hidroxipatita de calcio. Hablo con referencia al esmalte, casi el 96% es hidroxipatita, seguido de la dentina, y la dureza del cemento es prácticamente comparable a la del hueso, quizás un poco mayor. El proceso de formación de los dientes comienza entre las semanas 6 y 7 de gestación, es decir, comienza en lo que conocemos como periodo embrionario. Aquí el primordio de los dientes se conoce con el nombre de la lámina dental. La formación de los dientes es una interacción entre el tejido epitelial y el tejido mesenquimatoso. Por eso hablamos de interacción epitelio-mesenquimatoso. Y vamos a ver que de forma importante estas láminas dentales tienen una morfología en forma de C. Estas láminas dentales están unas localizadas en la arcada dental superior y otras en la arcada dental inferior, exactamente en el hueso maxilar superior y a nivel de la mandíbula. Vamos a tener que el epitelio, como tal, del cual derivan los dientes, deriva del ectodermo, y la parte del mesénquima, que es el tejido conectivo embrionario, deriva de unas células que se llaman las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural las mencionamos en el capítulo de cardiovascular, cuando dijimos que ellas formaban las arterias coronarias y formaban también lo que era el sistema de conducción eléctrica del corazón. Tenemos que esas 20 laminillas dentales se van a convertir en los dientes temporales, también conocidos coloquialmente como dientes de leche. Pero esos dientes temporales van a ser reemplazados más adelante por los dientes permanentes.
Tenemos entonces que de esos dientes permanentes, que no son 20, sino ya son 32, vamos a tener que hay 20 sucedáneos, que son los que reemplazarían a los anteriores de leche. Y tenemos 12 que se conocen con el nombre de los molares, que estarían ubicados básicamente 6 en el maxilar superior y 6 a nivel del maxilar inferior. Anatómicamente hablando, de pronto para entender un poquito cuando hablemos de qué origen embriológico se derivan las estructuras, tenemos que anatómicamente el diente tiene 3 regiones bien definidas. Tiene una corona, que es lo que nosotros visualizamos cuando las personas conversan con nosotros, cuando se ríen. Vemos el cuello, que es otra parte que también podríamos visualizar, que es la que se encuentra en contacto directamente con la mandíbula, con la encía. Y tenemos la raíz. La raíz es la parte pues que está ya inserta a nivel del hueso, sea en el maxilar superior o a nivel del hueso mandibular. En la parte intermedia del diente encontramos una cavidad que se llama la cavidad pulpar. Este está, digamos, contenido un tejido gelatinoso bastante vascularizado e inervado, que se conoce como pulpa. Y adicionalmente a eso encontramos los componentes minerales del diente. Ahorita voy a mostrar una imagen para explicarlo mejor y identifiquemos las partes anatómicas. El esmalte está delimitado a lo que sería la corona del diente. El cemento está delimitado a la raíz. Y la dentina se encuentra localizada en todas las partes anatómicas del diente. De hecho, en la parte interna de la dentina, donde encontramos la pulpa. Recuerden ustedes que esta es la estructura general, más sin embargo, si hablamos de un incisivo, de un canino, de un premolar o de un molar, vamos a tener variaciones en cuanto a la forma del diente, la función que cumplen. Algunos sirven para desgarrar, otros para macerar, y otros tienen incluso más número de raíces, pero en cuanto a la estructura general y los componentes minerales, esa parte no varía. Acá en esta imagen estamos visualizando un diente que presenta 2 raíces como tal. Vemos la parte de la corona, que es la que sobresale. Y ahí vemos la estructura que la pintaron en el dibujo de color blanco, que correspondería al esmalte del diente. Vemos que la parte de la raíz corresponde a la parte del cemento. Miren, es esta otra porción que estamos visualizando por acá, lo que sería el cemento. Y la dentina la pintaron como un color verde oliva. Miren que la dentina está tanto en la corona, está en el cuello y está a nivel de la raíz. Digamos que tanto esmalte como cemento ellos terminan en punta o en cuchillo a nivel de la unión, a nivel del cuello, que es la parte intermedia. Y aquí vemos la cavidad pulpar, que de hecho está ocupada en este momento por la pulpa. Vemos un tejido bastante vascularizado y de hecho es sumamente inervado, tanto así que aquí hay terminaciones nerviosas libres importantes. Y también hay termorreceptores que permiten captar frío, calor, también nociones táctiles. Y están los nociceptores que transmiten rápidamente los dolor, sensaciones álgidas. Así como hablamos hace un momento de lo que era el proceso de palatogénesis o palatogenia. Acá también hablamos de odontogénesis u odontogenia, que correspondería a la formación del diente. Aquí vemos que este proceso se define por medio del cual las células ectodérmicas del estomodeo, recuerden que el estomodeo es la boca primitiva, se invaginan para formar junto con el ectomesénquima circundante. Entonces vemos la formación de una estructura que tiene un origen dual, el ectomesénquima, y tenemos también el epitelio,
que deriva del ectodermo, y el ectomesénquima de las células de la cresta neural como tal. Aquí está, en este caso, la boca primitiva o estomodeo. Aquí vemos labio superior, labio inferior, y aquí estamos visualizando la presencia de una lámina dentaria o lámina dental, que es el primordio de un diente. Aquí en esta imagen visualizamos el ectomesénquima, que es lo que está en color rosado, y el epitelio bucal. Y aquí estaría la lámina dentaria, lo que indica que presenta los dos componentes. El epitelio bucal derivado del ectodermo y el ectomesénquima derivado de las células de la cresta neural. Tenemos entonces que el proceso de odontogénesis u odontogenia. Voy a pasar un poquito y vuelvo y me regreso ahora. A la odontogénesis u odontogenia le hablamos de la presencia de varias etapas. Aquí podemos visualizarlas en completo. Tenemos una primera etapa que es la etapa de yema, una segunda etapa que le llamamos etapa de coronilla, luego viene la etapa de campana, luego hay una etapa que se llama de aposición y viene la formación de la raíz, que la dividen en formación temprana y formación tardía, y la fase final de la odontogenia se conoce como la etapa de erupción, en la cual va a estar la salida final del diente a la periferia. Siguiendo entonces esta línea de tiempo, vamos entonces a analizar algunas características principales de cada etapa. La primera etapa, que es la etapa de gemación, sabemos que se van a formar las láminas o yemas dentales. Sabemos que son 20 en total, 10 que están localizadas en el hueso maxilar superior y 10 que están a nivel de la mandíbula. Esto está ocurriendo entre las semanas 6 y 7 de gestación. Habíamos dicho hace un momento que era el periodo embrionario del desarrollo. Vamos a tener que la segunda etapa se llama etapa de coronilla o etapa de caperuza. Aquí en este punto se va a dar lugar a lo que sería una estructura que se llama el órgano del esmalte. Este órgano del esmalte en este punto del desarrollo está formado por 3 estructuras. Hay un epitelio externo, hay un retículo estelar y hay un epitelio interno. Aquí es muy importante la presencia de estos factores de crecimiento que van fibroblásticos y morfogénicos, que van a ser importantes para la formación de la caperuza. Luego va a formarse, además del órgano dental, la papila dental. La papila dental produce una concavidad a nivel del órgano del esmalte, y vamos a tener que las dos estructuras, tanto el órgano del esmalte como la papila, van a formar lo que sería el germen dental. Aquí es muy importante la papila, que es la concavidad que se forma en el órgano del esmalte, toda vez que esta papila dental va a formar lo que sería la pulpa y la dentina. Ya tenemos entonces 2 de los primeros componentes del diente formados en este periodo de lo que sería la papila dental, tanto la pulpa como la dentina. Vamos a tener que el diente va a ser recubierto por un saco dental. Esto es una cápsula de tejido conectivo, por eso se habla de la presencia de un ectomesénquima, y aquí va a formarse lo que sería el cemento primario y estructuras periodontales, como son el ligamento periodontal, que es el que sostiene al diente en la cavidad conocida como alveolo. Aquí es muy importante entender que además de las láminas dentales están las láminas permanentes y las láminas temporales. Hay que entender que los dientes de leche van a ser más adelante reemplazados por los dientes permanentes. Entonces ambas láminas deben estar ya, digamos,
genéticamente definidas y embriológicamente formadas. Hay que tener también presente que los dientes accesionales, estoy hablando exactamente de lo que serían los molares, que son 6 superiores y 6 inferiores, se forman en un momento mucho más tardío. Puede suceder que no se forme un diente en específico y hablamos entonces de agenesia dental. Ahorita menciono sobre las malformaciones, ya que en algunas personas hay ausencia de dientes. En otros casos hay la presencia de dientes supernumerarios. Entonces aquí sería por la formación de más láminas dentales. Siguiendo con las etapas, después de la etapa de caperuza viene la etapa de campana y una etapa aposicional. Aquí ya vemos que el órgano del esmalte tiene otra capa más, antes eran 3, la que está adicional se llama el estrato intermedio. Aquí es muy importante estas etapas de campana y de aposición, porque aquí se va a formar lo que sería el esmalte. Del esmalte no habíamos hablado antes. Las células que lo forman se llaman los ameloblastos, y también se van a formar las células de la dentina que se conocen como odontoblastos. Estas células van a ser importantes para la formación de ambas estructuras. De hecho, vamos a poder visualizarlas a nivel de microscopio. Y hay algo importante, y es que los ameloblastos van más adelante a terminar su proceso de diferenciación, lo que indica que el esmalte no puede ser en cierta forma rehabilitado, ya que estaríamos hablando de células muertas. Las etapas que continúan son la formación final de la raíz temprana y tardía. A nivel de la raíz, ya sabemos que la estructura que participa viene siendo el cemento, y las células involucradas se llaman los odontoblastos. Estos odontoblastos forman la dentina radicular. Recuerden que hay 2 dentinas, una dentina que está en la parte de la corona y hay otra dentina que está en la parte del diente. Entonces los odontoblastos que forman esa dentina, que está en relación anatómica con la raíz, que se llama dentina radicular, se van a formar más tarde. Los cementoblastos corresponden a las células que sintetizan el cemento, y hay una célula que está resaltada en un color diferente, se llama odontoclasto. Esta célula es un macrófago, es decir, ella se encarga de la reabsorción a nivel de los dientes, al igual que los odontoclastos, los osteoclastos en el hueso reabsorben la matriz ósea. Los odontoclastos en los dientes ayudan básicamente a esa reabsorción de cemento y de dentina. Es como tal un macrófago, pero que ha migrado desde su formación en la médula ósea hasta ubicarse de forma definitiva a nivel del diente. Estos odontoclastos están localizados exclusivamente en la raíz y en la dentina del diente, lo que significa que a nivel de esmalte nunca vamos a localizarlos. Y la etapa final ya es la etapa de erupción. La etapa de erupción ya sabemos que se da en diferentes periodos. Inicialmente para los dientes llamados temporales, deciduos o de leche. Estos empiezan su erupción entre lo que serían aproximadamente los 6 meses y 24 meses postnatales, es decir, de 6 meses a 2 años. Esto tiene una relación importante con lo que sería la lactancia. Recuerden que las mujeres hacen lactancia exclusiva, es decir, sin iniciar alimentación sólida hasta los 6 meses, y eso se relaciona con la aparición de dentición, debido a que si hubieran ya dientes antes de este proceso, pues sería bastante molesto para el proceso de lactancia. Y los que son permanentes o definitivos, pues empiezan su erupción desde los 7 años en adelante. Algunas anomalías pueden presentarse durante este proceso.
de la odontogénesis, y tenemos la presencia de los dientes natales, que sería la imagen que aparece en la figura 1. Son niños que la erucción dental se ha adelantado. El problema que esto generaría sería de pronto en la parte de lactancia, que generaría de pronto que ellos pudieran morder el pezón y sería molesto para la madre. En la imagen número 2 tenemos la hipoplasia del esmalte. Acá vemos una afección importante de esta estructura. Miren cómo se ve de una coloración diferente el diente. Esto se relaciona mucho con la parte del proceso de calcificación y con ciertas participaciones de las hormonas paratiroideas en este proceso. Tenemos también las anomalías en número. Las anomalías en número pueden ser por exceso o pueden ser por defecto. Aquí en esta parte tenemos una anodoncia parcial. Miren que tenemos lo que sería el maxilar inferior o mandíbula. Hacen falta los dientes incisivos centrales y laterales. Puede haber también anodoncia total, y es que no haya formación de ningún diente. También existen anomalías en tamaño. Podemos encontrar la macrodoncia, que son dientes de tamaño prominente, y podemos encontrar lo que sería la microdoncia, que son dientes pequeños. Aquí vemos dentro del círculo rojo una microdoncia, que es un diente pequeño comparados con los otros que se encuentran presentes. Tenemos anomalías en forma. Aquí estamos observando dientes fusionados, y estas son los dientes en destornillador. Estos dientes en destornillador se relacionan con la sífilis congénita, es decir, son hijos de madre que padecían sífilis durante el proceso de gestación y dan esos dientes con esas características, también conocidos como dientes de Huntington, a esos dientes en destornillador. Y por último tenemos anomalías a nivel de color. Tenemos tanto las amelogénesis imperfectas y la dentogénesis imperfecta, y tenemos también tinción por medicamentos. En la 6A vemos una coloración morada moteada que se observa con el uso de tetraciclinas. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos que están contraindicados usarlos en los pacientes, digamos, en etapas tempranas. No deben utilizarse antes de los 7 años, y tampoco deben utilizarse obviamente durante el embarazo, porque generan dientes con esa coloración característica. La 6B, que se ve en una coloración como oscura, se relaciona bastante con afecciones también de sustancias y medicamentos que puedan ser utilizados, lo que afectaría como tal ese proceso de dentición. Esto sería, muchachos, lo relacionado con la parte embriológica de cavidad oral. Con esto concluimos esa temática. Voy entonces a permitir dejarme de compartir estas diapositivas y voy a pasar lo que sería la lista para verificar la asistencia de todos a la actividad de hoy. Agradezco entonces respondan al llamado. Voy a comenzar por el grupo A. Respondan, muchachos. Acuña. Presente, Jiménez, profe. Amaranto. Presente. Anillo. Anillo Lora. Arisa. Presente. Alemán. Presente. Amariz. Amariz María Victoria. Castillo Camilo. Presente. Presente, profe. Listo, Castillo.
La niña que apellido es que contestó. Profe Amariz. Bueno. Castro Rivaldo. Castro de la Hoz. Cantillo. Clara. Presente, profe. Contreras. Alier. Dávila Luis. Daza Carlos. Díaz Jessica. Presente. Escalona María Laura. Presente. Fernández Roy. Gutiérrez Sergio. Qué pena, soy Carlos, tengo problemas para encender el micrófono, pero aquí estoy. ¿Qué apellido? Carlos Ramírez. Estaba intentando encender el micrófono y no podía. Pero yo todavía no te he llamado. Si es Ramírez, no te he llamado. No ha llegado esa letra. Gutiérrez Sergio. Presente. Profe Jagún. Gutiérrez Sergio. Presente. Jabún Isaías. Listo ya. Presente. Hernández José. Presente, profe. Humanes Isabela. Presente. Iriarte Samuel. Jiménez Hamilton. Presente. Karut Sat. Presente, profe. Larios María Fernanda. Lobo Sara. Ginás Lucas. Presente. Lozano José Daniel. Presente. Machado María José. Presente, profe. Mercado Alex. Mercado Santiago. Presente. Profesor, que mira el chat, dice un compañero. Sí, yo lo leí hace rato. Ya vi que escribieron ahí. Molina Michelle. Presente, profe. Nájera Marianela. Presente. Navarro María Alejandra. Presente. Navarro Elías. Presente, profe. Alier, ya vi que respondiste y también Rivaldo. Así que no es necesario que escriban varias veces. Ya vi que Alier Contreras y Rivaldo Castro escribieron ahí. Palacio Mario. Presente, profe. Peña Valeria. Presente, profe. Pérez Valentina. Presente, profe. Pérez Lilia.
Presente. Quirós Julio. Quirós Balmaceda. Ramírez Cristian. Presente, profe. Ramos Karina. Ropaín Juan Pablo. Presente. Saumet Jaime. Presente. Solano Nayeli. Presente. Torres Saray. Presente. Urieles Dayana. Presente, profe. Vergara Marlon. Presente. Vergara Abraham. Presente, profe. Villamizar Alfonso. Zambrano María Angélica. Presente, profe. Baldovino Sergio. Presente, profe. Morón Mateo. Morón Lastre. Urrego Juan. Presente. Acosta María Fernanda. Presente. Agüero Luisa. Presente. Borja Tania. Presente. Profesor, ¿me escuchó? Sí, sí te escuché. Barandica Javier. Presente. ¿Se escuchó, profe? Sí, sí te escuché. Muchachos, para este corte hay una actividad para después de Semana Santa, las 2 semanas que vienen, en la cual deben hablar, ¿oye? Entonces, para que por favor arreglen el micrófono y la cámara, porque vamos a hacer una actividad tipo presentación, muy breve, solamente durante los 3-4 minutos que vayan a hablar, deben encender el micrófono y la cámara. Entonces, para que por favor estén al pendiente las 2 semanas que regresamos de Semana Santa. Entonces tienen tiempo para arreglarlo o para solucionarlo durante esas 2 semanas. Saben que van a hacer una intervención muy puntual. Yo voy a dar la temática para que estén bien preparados y no haya ninguna, digamos, innovación, sino que ustedes vengan con eso preparado. Bonet Ricardo. Presente, profe. Campo Adriana. Presente, profe. Cantillo Valeria. Presente. Cabello Lía. Presente, profe. Carranza Natalie. Presente. Carrillo Mateo. Presente, profe. Carvajal Luis. Presente, profe. Castro Boni. Presente. Ceballos María Paula. Presente. Cubillos María Camila. Presente, profe. Coronel Caterín. Presente, profe. Daza Yair. Presente, profe. De Giovanni María Juliana. Presente, profe. Díaz Ángel. Presente. Eyes María Camila. Presente, profe. García Verdugo. Presente, profe. Gómez Lina. Presente, profe. Jiménez Silvera.
Presente, profe. Lara Gabriela. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Sí, claro, perfectamente. Martínez Valeta. Presente. Martínez Pérez. Presente, profe. Mejía Gutiérrez. Shadia. Mendoza Marianela. Presente, profe. Mendoza Roberto. Presente, profe. Mendoza Natalia. Presente, profe. Montes María de los Ángeles. Presente, profe. ¿Me escuchó? Montes, sí, claro. Montes Valeria. Presente, profe. Mogollón Valentina. Presente, profe. Negrete María José. Presente. Orellano María Carolina. Presente, profe. Osorio María de la Paz. Presente, profe. Pérez Brigitte. Presente, profe. Pérez Ivanot. Presente, profe. Quintero Elianis. Presente, profe. Rodríguez Isabela. Rojas María José. Presente. Sanabria Laura. Presente. Silvera Lina. Presente. Terán Alexander. Presente, profe. Torres Loren. Presente, profe. Trujillo María Paola. Profe, ¿sí me escuchó? ¿Qué apellido? Profe, la estudiante Trujillo está retirada. Ah, ya, gracias por... Profe, ¿me escucha? Sí, cuéntame. Dime. Profe, ¿usted me escucha a mí también? Daza. Sí. Profe. Daza, tú no habías respondido hasta ahora. Ajá. ¿Y la señorita qué apellido es? Rodríguez, disculpe, es que no he escuchado, no sé por qué. ¿Rodríguez qué? Rodríguez Pérez, Isabela. No, profe, que sabía que iba aquí por la zona de internet y estaba ahí andando el modem para ver si me conectaba. Vargas Echeverría. Presente. Vázquez Valentina. Presente. Vega Ángela. Presente. Verona María Isabel. Presente. Viveros Natalia. Presente. Y Ñáñez Javier. Presente. Yáñez. Sí, listo. Bueno, entonces, miren, todo eso es válido. Puede que se les haya dificultado la señal o todo eso es entendible. Más sin embargo, quiero darles un consejo, algo muy personal, pero sé que es pertinente decirles que recuerden que hay una inversión grande que están haciendo sus padres por ustedes. Los semestres son bastante costosos, como para darse uno el lujo de conectar el
el celular, el iPad, el computador, y pues dejarlo solo, sin estar ustedes interactuando. Recuerden que estamos así es por la cuestión de la pandemia, si no estuviéramos en un aula. Y lo otro, muchachos, que uno no recupera nunca es el tiempo. Ojalá uno pudiera devolver el tiempo atrás para hacer algunas cosas que quiso en su momento y no pudo. Entonces son dos de las cosas más valiosas que tenemos, el tiempo. Entonces es un espacio que tenemos para interactuar y estoy completamente seguro de que es de aprendizaje de ustedes. Voy a seguir la disertación, pues llama la atención que pues ahorita habían 80 y algo, luego del llamado hay 90 y tantos, lo que indica que no es conectarse porque yo pase una lista, sino es conectarse porque hay un compromiso. Yo sé que si ustedes están matriculados es porque les gusta la carrera y ustedes van a necesitar esto en algún momento. Cuando reciban el parto, estén rotando por ginecología y nazca el niño con el labio leporino o el paladar hendido, pues ya hay una explicación que ustedes saben por qué ocurre. O cuando nos encontremos con el paciente que va a la visita del odontólogo y hay unos dientes que no están presentes, ya sabemos que hay causas como son la agenesia dental. Y también van a saber ustedes que no le pueden prescribir tetraciclinas a las embarazadas porque es teratogénico y antes de los 7 años, además de los dientes, afecta, muchachos, la placa de crecimiento de los huesos, tiende a afectarla. Entonces es otra de las situaciones que creo que es importante pues resaltar de esta última parte que hemos revisado. Voy a permitirme ahora compartir la parte relacionada con sistema digestivo, pero el intestino anterior. Muchachos, me confirman cuando se haya compartido la presentación. Me avisan cuando la puedan ver, por favor. Muchachos, ¿sí? ¿Se visualiza? Ya acabo de aparecer. Sí, profe, se visualiza. Listo. Bueno, muchachos, entonces nosotros terminamos con lo que era la parte de la cavidad oral y las glándulas anexas ahí, que eran las glándulas salivales. Ahora pues vamos a hablar de lo que sería el tubo digestivo. Para hablar de esta parte vamos a hacer referencia al intestino primitivo. Este intestino primitivo se va a dividir en varias regiones, que son el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Hoy vamos a hablar exactamente del intestino anterior. El intestino anterior da lugar al tubo digestivo hasta el duodeno y la formación de las glándulas anexas, que en este caso sería el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces vamos a revisar intestino anterior y nos quedaría pendiente para el próximo miércoles intestino medio y posterior. Tenemos que este proceso, muchachos, comienza en la 4ª semana de gestación. Miren que la formación del sistema digestivo es más tardía al sistema cardiovascular y mucho más tardía al sistema nervioso. Más sin embargo, vemos cierta, digamos, analogía en tiempo con el sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio comenzó a formarse a finales de la 4ª semana de gestación, al igual que el sistema digestivo. Aquí podemos visualizar
lo que serían dos estructuras importantes. Vemos por una parte la membrana bucofaríngea, que está localizada en el estomodeo o boca primitiva. Aquí en la imagen número C tenemos señalizada la membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea es un repliegue formado por dos capas, por ectodermo y endodermo, que se encuentra cubriendo la boca primitiva, que se llama estomodeo. Eso significa que inicialmente, muchachos, nosotros no podemos deglutir porque tenemos esta membrana bucofaríngea. Esta membrana bucofaríngea más adelante presenta una ruptura, lo que permite que ya podamos comenzar a deglutir el líquido amniótico. Esto es como algo cíclico, parecido a esas pilitas de agua que tenemos en la casa, o que cuando vamos a algún sitio hay de pronto de mayor tamaño y vemos que esa agua circula de forma permanente, igual acá. Conforme nosotros tragamos el líquido amniótico, lo vamos también a eliminar a través de la micción. Eso permite que los volúmenes se mantengan constantes. Y por acá tenemos otra estructura que se llama la membrana cloacal. La membrana cloacal se encuentra en relación con el proctodeo, así como el estomodeo es la boca primitiva. El proctodeo hace referencia a lo que sería el ano primitivo. Significa que la membrana cloacal evita que se pueda hacer deposición. Al igual que la membrana bucofaríngea, la membrana cloacal debe presentar una ruptura. Y de no presentarse ruptura se llama ano imperforado. No hay descripción de malformaciones congénitas en que la membrana bucofaríngea no se rompa. Más bien hay descripciones de que la membrana cloacal no presente ruptura. Cuando eso ocurre, aparece ano imperforado, y la característica principal es que el niño no hace el meconio. El meconio corresponde a la primera deposición y se debe básicamente a esta membrana cloacal imperforada. La corrección quirúrgica pues es hacer la ruptura de la misma y permitir que las heces puedan ser eliminadas. Vamos ahora a proseguir y vamos a comentar la presencia de un intestino primitivo. Profe, disculpe. Cuéntame. ¿Existe la posibilidad de que la membrana cloacal también se rompa antes de tiempo? Es raro que la ruptura se dé antes de tiempo, mas sin embargo no tendría ninguna afección, toda vez que el proceso está preparado para que la deposición se dé posterior al nacimiento. Los seres humanos no hacemos deposición antes del nacimiento. La primera deposición se da posterior al nacimiento y se conoce con el nombre de meconio. Básicamente eso es lo que ocurriría. Muchachos, ¿se siguen visualizando las diapositivas? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, estábamos mencionando que hay un intestino primitivo. Miren que este es el mismo embrión del cual hemos hablado antes. Esta es la parte craneal, donde estaría la cabeza. Aquí la parte caudal, donde estarían los pies. Y observamos el intestino primitivo, que es lo que está en color amarillo. Aquí observamos la membrana cloacal en la parte inferior. Y aquí en la parte superior vemos el estomodeo o boca primitiva. Vemos que esta estructura de color amarillo, que es el intestino primitivo, se divide anatómicamente en tres regiones. Un intestino anterior, también llamado intestino faríngeo. Este intestino anterior pues da lugar a estructuras como tal el esófago, estómago, hasta el duodeno, la segunda porción, y estructuras como el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Esta parte que se llama el intestino medio
forma la tercera y la cuarta porción del duodeno. Yeyuno, ilium, forma el intestino grueso, lo que sería el ciego, la apéndice cecal, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. El intestino posterior pues forma la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, recto y conducto anal. Esa es la forma como cada estructura deriva de uno de estos intestinos. Aquí lo encuentran resumido lo que les acabo de mencionar: intestino anterior, medio y posterior. Y aquí vemos las estructuras relacionadas con cada uno. Algo importante es que la parte superior del intestino anterior se le llama intestino faríngeo. Yo sé que ustedes recuerdan cuando hablamos de la fístula traqueoesofágica y habíamos mencionado que lo que era parte del aparato respiratorio, exactamente la faringe y la parte también de lo que era el esófago, tenía un origen relacionado con la tráquea, pero que se formaba un tabique que se llamaba traqueoesofágico, que permitía como tal su separación, su división, que cuando no se formaba adecuadamente había una fístula traqueoesofágica. De eso comentamos en algún momento. Continuando con una descripción muy general, nosotros nos enseñan en histología cuáles son las capas del tubo digestivo. Tenemos entonces nosotros un tubo digestivo que presenta 4 capas. Presenta una capa mucosa, tenemos una submucosa y por último vamos a tener una muscular externa y finalmente una capa que se llama adventicia o serosa. A nivel de la mucosa, nosotros vamos a encontrar diferentes epitelios según el órgano en particular. Por colocar un ejemplo, en el esófago es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Perdón, no queratinizado. En el estómago es un epitelio cilíndrico simple. Varía según la función del órgano. Pero todos esos epitelios derivan del endodermo. Las glándulas que se encuentran localizadas en esas mucosas van a derivar del endodermo. Hago referencia de pronto a las glándulas gástricas que están en las criptas gástricas, a las glándulas de Lieberkühn, por ejemplo, a las glándulas de Brunner, que son propias del duodeno, a las glándulas de Lieberkühn, no sé si ya se las había mencionado antes, y las glándulas propias del esófago. Todas esas son derivadas del endodermo. Todos los epitelios descansan sobre una lámina propia. Eso hace parte de la mucosa, pero esa lámina propia, por ser un tejido conectivo, es de origen mesodérmico. La submucosa en general, su tejido conectivo, su vascularización, es de origen mesodérmico. En la mucosa hay una muscular, se llama muscularis mucosae o muscular de la mucosa. Esa muscular de la mucosa también es de origen mesodérmico. La muscular propiamente dicha, que tiene por lo regular 2 capas, que se llama cile, la circular interna y la longitudinal externa, derivan del mesodermo. El estómago tiene una capa adicional que es la oblicua, también esa deriva del mesodermo, y tanto la serosa como la adventicia derivan del mesodermo. Recuerden que la diferencia entre los dos son básicamente lo que sería que los órganos que tienen serosa son los que son intraperitoneales y los que tienen adventicia son los que están por fuera del peritoneo, son los que son retroperitoneales. Finalmente, ¿qué deriva del ectodermo? Del ectodermo derivan unos plexos especiales que son el plexo de Meissner, que está en la submucosa, y el plexo de Auerbach. El plexo de Meissner tiene que ver con que las glándulas de la submucosa liberen su secreción
Y el plexo de Auerbach tiene que ver con el peristaltismo de lo que viene siendo la capa muscular. Eso es derivado exactamente de las células de la cresta neural, ambos plexos, y de lo que sería el ectodermo. Derivan básicamente los epitelios del estomodeo y del prontodeo. Recuerden que en la parte superior, lo que es la cavidad oral, incluso en la parte ya del ano, encontramos epitelio plano, estratificado, queratinizado. Esos epitelios que tienen queratina, vuelvo y repito, a nivel de cavidad oral y a nivel de ano, son derivados de la capa ectodérmica. La formación de nuestro sistema digestivo tiene un proceso de regulación molecular. Eso significa que no es un proceso que pasa de forma desorganizada, sino antes por el contrario, es un proceso bastante organizado. Y aquí tenemos algunos factores, tanto de transcripción como de tipo hormonal, que coayudan en la regulación genética de este intestino primitivo. Tenemos el ácido retinoico. Miren que aquí podemos nosotros mencionar que algunas cosas pueden ser teratógenos y son organodependientes. Por ejemplo, para el sistema nervioso, el ácido retinoico en exceso era teratógeno grave, produce incluso anencefalia, falta de formación de encéfalo. En cambio, para el sistema digestivo es benéfico en las concentraciones adecuadas. Eso indica que hay momentos distintos, mientras en el sistema nervioso se estaba formando exactamente a inicios de la tercera semana. Este se está formando ya en la quinta semana de gestación. Entonces, allá las cantidades excesivas eran deleterias, aquí se necesitan para esta regulación. Otros son el factor de crecimiento fibroblástico. Acuérdense que hay muchas interacciones de mesénquima que deben participar. Las proteínas FOSF y activinas, al igual que los genes de homeocaja, que son los OS y para-OS, actúan en toda la regulación. Estos genes particularmente permiten que ciertos órganos vayan de la parte derecha, como es el caso del hígado, y otros vayan de parte izquierda, como es el caso del vaso, al igual que las regiones del colon como tal. Y tenemos unos ciertos factores de transcripción. Miren que cada uno está relacionado con determinadas estructuras. SOT2 con esófago y estómago, PDX1 con duodeno, CDXC con intestino delgado y CDXA con intestino grueso y recto, lo que nos indica una importante regulación molecular en la formación de este intestino primitivo. Vamos entonces a iniciar describiendo inicialmente el desarrollo embriológico del esófago o embrionario del esófago, que es el primer órgano que hace parte del tubo digestivo. Ya sabemos que este deriva del intestino anterior, exactamente del intestino faríngeo, y sabemos que su primordio es el divertículo respiratorio. El divertículo respiratorio de origen tanto a lo que sería la tráquea como al esófago. Estamos hablando día 27-28 del desarrollo humano, finales de la cuarta semana de gestación. Sabemos que este divertículo respiratorio va a ser dividido por un tabique tráqueo-esofágico, de tal forma que en la porción anterior o ventral se encuentra el primordio respiratorio, que sería la tráquea en este caso, que después se ramificará en los bronquios, y en la parte posterior o dorsal se encuentra la orofaringe y el esófago. Más adelante en el desarrollo, estamos hablando séptima semana de gestación, vamos a tener que el esófago alcanza su longitud definitiva. Aquí se ha dado un proceso de hiperplasia celular y de hipertrofia, y vemos que se ha producido una obstrucción de la luz
es decir, el epitelio de la mucosa del esófago ha proliferado de tal manera que se va a convertir en una estructura sólida, mas sin embargo sabemos que esto no es funcional de llegarse a dar, porque imagínense que uno nazca y el esófago no esté canalizado, no podría haber deglución. Entonces, iniciando la semana 8, pero hasta la semana 10, se da un proceso que se llama recanalización. En este proceso de recanalización hay una apoptosis de estas células, lo que permite que el esófago vuelva a tener otra vez su luz característica. Hay que entender que el epitelio que se desarrolla aquí en el esófago es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Digamos que las capas empiezan a hacerse más completas a finales de la semana 20 de gestación. Este epitelio debe ser de esta forma para que el bolo alimenticio que pasa de cavidad oral a esófago no lacere las paredes del órgano. El esófago tiene una particularidad, y es que es el único órgano del tubo digestivo que posee dos tipos de músculo. Posee músculo estriado esquelético y posee músculo liso. Entonces nosotros anatómica, histológica y embriológicamente dividimos el esófago en el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior, el músculo que es estriado esquelético, es derivado del mesodermo de los arcos faringios. En cambio, el músculo del tercio medio inferior es músculo liso y este es derivado del mesodermo esplándico. Es muy importante entender esto porque nosotros podemos tener la capacidad de poder regurgitar, vomitar, devolver, como le quieran llamar, los alimentos, y el músculo que obedece a la voluntad es el músculo estriado esquelético. Entonces esta parte superior tiene un origen embriológico distinto. Además de eso, recuerden que va a haber una conexión importante con el nervio vago, que es capaz de estimular el reflejo nauseoso. Eso estaba también relacionado con la inervación de la lengua, sobre todo también con la percepción de los sabores amargos, que se relacionaban con sustancias que podrían generar cierto grado de toxicidad. Podemos visualizar ahora una imagen de lo que sería el esófago. Habíamos dicho antes que el divertículo respiratorio se dividía, y en la parte, en este caso anterior, estaba el divertículo respiratorio, que está pintado en color azul grisáceo, y en la parte posterior estaba el intestino anterior, que formaba básicamente lo que sería el esófago. Aquí vemos que se forman los tabiques traqueoesofágicos, y estos se fusionan hasta que se forma básicamente un tabique sólido, y hay una separación completa del esófago y de la tráquea. Eso evita cualquier tipo de comunicación o de fístula. Esto es lo normal que debe ocurrir. Acá visualizamos una imagen histológica, recordando entonces que lo que tiene que ver con el epitelio, con la parte glandular del esófago, derivó del endodermo. El plexo mioentérico de Meissner y de Auerbach derivó de lo que sería el ectodermo, exactamente las células de la cresta neural, y todo lo restante que no menciono deriva del mesodermo, y eso lo habíamos referido antes. Vamos a hablar sobre algunas malformaciones congénitas, sobre todo las más prevalentes. Tenemos la atresia esofágica. La atresia esofágica hace referencia a la falta de luz en el esófago. Esta malformación congénita se da en un aproximado de un caso por 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos. La atresia esofágica se debe a que no hubo una recanalización del esófago. Habíamos mencionado que esta se daba entre la semana 8 y la 10 de gestación. Los pacientes que nacen con atresia esofágica, dicha recanalización estuvo ausente. Se relaciona mucho con la prematuridad, con los niños prematuros.
y en cierta forma se ha hablado que cierta desviación del tabique traqueoesofágico podría convertirse en un factor de riesgo para la atresia. Aquí mencionamos que las células endodérmicas, ellas proliferan abruptamente, pero no se da ese proceso de apoptosis que debe darse. En la gran mayoría de los casos, la atresia esofágica, si no es en más del 90 y tanto % de los casos, se asocia a fístula traqueoesofágica, casi un 85%. Esta fístula traqueoesofágica ya sabemos que es la comunicación entre la tráquea y el esófago, y esto resulta realmente grave porque podría haber paso de alimentos de vías digestivas a vías respiratorias, generando riesgo de neumonías de tipo química y broncoaspiración. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la atresia de esófago? Hay algunas que son prenatales y hay otras que son postnatales. Recuerde que si hay atresia de esófago, el esófago es un tubo sólido, no tiene luz. Y si el esófago no tiene luz, la persona no puede deglutir el líquido amniótico. Entonces, si el líquido amniótico no se deglute, el paciente va a seguir orinando porque los riñones funcionan bien. Entonces vamos a tener un incremento de esos niveles de líquido amniótico y hablamos de lo que se llama polihidramnios. Polihidramnios son niveles de líquido amniótico mayores o iguales a 1500 cc. Por encima de 1500 cc hablamos de polihidramnios. Hay algo que referir a este respecto y es lo siguiente. Las mujeres, según su edad gestacional, tienen una determinada altura uterina. ¿Cómo es eso? Hay unas tablas que indican que si hay 20 semanas o hay 30, la altura uterina va a ir variando, es decir, va a ir incrementándose en forma paulatina. Si esa altura uterina, dada la semana determinada, se mide y se coteja en las tablas que está muy elevada, puede ser porque hay un embarazo gemelar o múltiple, podría ser porque hay un tumor de pronto, o podría ser por polihidramnios. Entonces, a través de una ecografía, esto podría ser dilucidado. Al momento que el niño nace, va a haber cialorrea. Cialorrea significa abundante salivación. Esto se presenta sobre todo por la atresia, no hay deglución de la saliva, esta va a estar abundante. De manera instintiva, las madres inician la lactancia en sus hijos una vez estos nacen. Entonces puede haber devolución de ese contenido alimenticio, lo que sería vómito, y por lo regular la calidad del vómito es de tipo lácteo. No puede haber ácido clorhídrico allí, porque recuerden que está el esófago completamente obliterado, y el paciente puede tener tos refleja, debido a que como no puede deglutir, se puede, digamos, activar el reflejo de la tos, del estornudo. Una forma de poderlo visualizar es a través de imágenes diagnósticas, a través de una resonancia magnética, de un TAC, de una ecografía o de un rayos X. Muchas veces en la urgencia se intenta pasar la sonda nasogástrica, la cual va a quedar detenida en el fondo de saco ciego, que es la parte que está atrésica. Algunas atresias de esófago se dan asociadas a otras malformaciones congénitas, y es lo que conocemos con el nombre de la sigla Bacter, en la cual vamos a encontrar anomalías de las extremidades, pies equinosvaros, pies planos, cardiopatías congénitas, sobre todo comunicaciones interventriculares, defectos a nivel de los cuerpos de las vértebras, la fístula traqueoesofágica, la estenosis y atresia de ano, displasia del radio y malformaciones a nivel de extremidades superiores. Son algunas de las manifestaciones que hacen parte del síndrome Bacter. En cuanto a la clasificación de la atresia de esófago, ya sabemos que van asociadas a fístulas, y la 1 es la más frecuente, en la cual tenemos una atresia superior. Vemos que el esófago termina en un fondo de saco ciego, y aquí vemos la fístula del extremo inferior con lo que sería la tráquea. Esta se presenta en más del 90% de los casos, y aquí en la imagen de la derecha la flechita nos muestra la comunicación entre la tráquea, que es la que tiene la letra T,
y el esófago la letra E, lo que permitiría que los alimentos pudieran regurgitar. En este caso los alimentos no, porque ellos no pasan, pero sí el ácido clorhídrico del estómago, porque la parte inferior del esófago continúa conectado con el estómago. Entonces el ácido clorhídrico podría regurgitar, pasar a la tráquea y producir una neumonía química de la que ahorita hicimos referencia. Y existe otra anomalía que viene siendo la estenosis. Aquí en la diapositiva lo vemos entre paréntesis que la estenosis es una atresia incompleta. Eso significa entonces que si hay luz, pero una luz disminuida. Dentro de las causas de esta estenosis de esófago se debe a una recanalización incompleta durante la semana 8 y 10 de gestación. De pronto la apoptosis no se dio de forma en plenitud. Y lo otro podría ser un fracaso en la angiogénesis. Entiéndase por angiogénesis, formación de vasos sanguíneos. Cuando la formación de los vasos sanguíneos relacionados con el esófago se vieran afectados, pudiera darse lo que sería la estenosis. Hay que también ser claros y no olvidarnos de que esta situación podría presentarse a nivel postnatal. Muchachos, en los cánceres de esófago se presenta también un cierre de la luz y los pacientes que lo padecen presentan problemas con la deglución, inicialmente de sólidos y a medida en que se va agravando el problema de líquidos, y se debe a la proliferación del tejido canceroso en ese caso y al estrechamiento de la luz. Acá pues es una causa congénita, se nace con esto, en aquel caso era adquirida. Y tenemos el otro caso que es el esófago corto, que normalmente se asocia con hernia del hiato. Aquí lo podemos ver, la hernia hiatal, el esófago corto. Esto se relaciona con bastantes cuadros de dolor abdominal y aquí la solución es el manejo quirúrgico de esta hernia del hiato. Continuando en este viaje, pues nos tocaría hablar básicamente de del estómago. Ahora a continuación, el estómago sería el órgano que continuaría después de la formación del duodeno. El primordio del estómago se forma en la semana 4 de gestación y básicamente es una estructura fusiforme la que se va a formar y se forma como una especie de dilatación en la parte distal del esófago. Aquí vemos inicialmente la formación del estómago, que es una estructura tubular, y después vamos a ver unos cambios anatómicos en que permiten que se dé más adelante la formación de lo que es la curvatura mayor del estómago y la curvatura menor. Esto se relaciona mucho con lo que sería el plegamiento del embrión a nivel cráneo-caudal y a nivel lateral. Esos plegamientos del embrión permiten, por un lado, que se dé la rotación del estómago, la cual debe darse en el sentido de las manecillas del reloj, unos 90 grados, y además de eso debe darse la formación desigual del mismo. Aquí vemos entonces lo que sería el fondo del estómago, lo que sería el cuerpo, lo que sería por acá el píloro y acá arriba el antro. Permite un crecimiento desigual de estas estructuras y unos cambios de posición. Esto básicamente se debe, como habíamos mencionado, a lo que era el plegamiento. Vemos que en la parte izquierda hay una estructura de forma convexa, que es esta que está acá, de menor crecimiento, que se llama, en este caso, la curvatura mayor. Esta que tiene forma de cúpula es la que es de forma convexa, curvatura mayor, y en esta parte derecha pues tenemos la que es entrante, que es cóncava, de menor crecimiento, y es la curvatura menor del estómago. Esto se dio gracias al proceso de plegamiento
y al giro de 90 grados que presenta el órgano. Si seguimos visualizando la estructura, vamos a tener básicamente unas dos posiciones. En relación con el esófago tenemos la porción cefálica, que es la cárdica. Aquí está el cardias en esta parte superior. En relación con el esófago, este es el fondo del estómago. Esta es la parte que se conoce con el nombre del cuerpo. Y acá está la parte que sería la porción del píloro, y es la que se relaciona ya directamente con lo que sería el duodeno. Esta es la forma definitiva que toma el estómago. Aquí vemos la presencia de la curvatura menor que es cóncava, y la curvatura mayor que tiene forma convexa. Son las características que va adquiriendo el órgano. Vamos a ver también que el estómago va a estar rodeado por lo que serían unas bolsas epiploicas, también conocidas como omentos. Estas bolsas epiploicas o omentos, hay dos. Hay una bolsa epiploica mayor o omento mayor, y la presencia de un omento menor, que es lo que estamos visualizando. El estómago es lo que ustedes están viendo en color amarillo. Vemos que el esófago se continúa con este, y a su vez el duodeno es la continuación de este estómago. Y aquí vemos básicamente la presencia de lo que serían los mesogastrios, que forman todas estas bolsas epiploicas. Es importante entender la presencia del tronco celíaco, que va a irrigar todo lo que viene siendo el intestino anterior, la arteria mesentérica superior, el intestino medio, y la arteria mesentérica inferior, el intestino posterior. Entonces, toda la irrigación de la parte relacionada con el intestino anterior deriva de este vaso que viene siendo el tronco celíaco, de esa arteria. Acá podemos visualizar la presencia del estómago y rodeado por lo que serían los omentos, y vemos también que se ve el proceso de giro en el sentido de las manecillas del reloj de 90 grados, lo que permite que él vaya cambiando de posición y se permita terminar localizándose en lo que sería la cavidad gástrica. Acá en este punto podemos ya visualizar las bolsas omentales como tal. Aquí el omento mayor, miren la relación con la curvatura mayor del estómago, y por acá el omento menor en relación con la curvatura menor. Estas serían las bolsas omentales de las cuales estábamos haciendo referencia. Dentro de las anomalías congénitas del estómago, valdría la pena mencionar lo que sería la estenosis del píloro hipertrófica. Recuerden que estas son las porciones del estómago, y está lo que sería la parte del antro, que es la continuación del esófago. Aquí estaría el fondo, este es el cuerpo, y miren, esta es la región del píloro. Aquí se continúa con el duodeno. El píloro actúa como una válvula que permite que su abertura, el quimo, pase del estómago al duodeno. Cuando se produce una hipertrofia e hiperplasia, hace referencia a que los miocitos, es decir, las células musculares que se encuentran en la muscular externa, van a aumentar tanto en tamaño, eso es la hipertrofia, y el número, que es la hiperplasia, lo que hace que el píloro disminuya como tal su diámetro. Esto impide, jóvenes, que el quimo pase fácilmente del estómago al duodeno, ya que él debe relajarse y permitir que este pueda pasar. La frecuencia es igual tanto en varones como en mujeres, y esto tiene una característica muy particular, que es el famoso vómito en proyectil
o vómito en escopetazo. El vómito en proyectil o vómito en escopetazo de forma congénita se presenta en la estenosis pilórica hipertrófica, pero a nivel postnatal se da también en las patologías meningias y en los traumas cráneoencefálicos. Descartando esto, cualquier patología meningia o trauma cráneoencefálico y en un paciente recién nacido, y vemos la presencia de vómito en proyectil, por gravedad el vómito siempre cae al suelo. Es lo normal que ocurra. El vómito en proyectil significa que el vómito parece que fuera como disparado. ¿A qué se debe eso? A que el contenido gástrico está sometido a mucha presión por la hipertrofia que tiene aquí el píloro. Entonces, recuerden que lo que no sale por el ano debe salir por la boca. Lo normal sería que esto siguiera su recorrido, se absorbiera y finalmente saliera en forma de heces. Pero como no puede salir por acá por el ano, debe salir por la boca. Y el paciente presenta estos vómitos en proyectil o en escopetazo. Una forma de identificar el sitio anatómico, que es el estómago, es que no presenta bilis. Para que pueda haber bilis, ha debido llegar acá a la segunda porción del duodeno. Entonces, el vómito en proyectil o en escopetazo es un vómito que presenta de pronto bastante secreción ácida, pero sobre todo alimentos sin digerir, propios de la formación inicial del quimo. Acá podemos visualizar en esta imagen cómo el estómago, miren, está aumentado de tamaño, está distendido por el alimento, lo que hace que más adelante se presente el vómito. Es decir, la leche que está aquí acumulada debe ser liberada. Aquí en la imagen de la derecha observamos la estenosis y la hipertrofia del píloro, lo que impide que el alimento pueda seguir su orden natural y este deba ser regurgitado en forma de vómito en escopetazo. Prosiguiendo, vendría la formación del duodeno. El duodeno es un órgano que tiene formación dual. Cuando digo que tiene formación dual, hago referencia a que este duodeno va a derivar básicamente de lo que sería la formación del intestino anterior y el intestino medio. Los 2 tercios superiores, la porción, la primera y la segunda porción derivan de lo que sería el intestino anterior y la tercera y la cuarta derivan del intestino medio. Por eso les decía que la porción distal del intestino anterior me forma las 2 primeras porciones del duodeno y la porción craneal del intestino medio me forma la tercera y cuarta porción de este. El duodeno va a presentar un crecimiento bastante rápido y vamos a definirlo como una estructura en forma de asa. La estructura en forma de asa es una estructura en forma de C o de U, como quieran visualizarlo, y él va a presentar un giro hacia la derecha que va a permitir su ubicación como tal. Hay que tener en cuenta que el duodeno tiene una longitud bastante importante y vamos a encontrar que algunas partes de este se encuentran a nivel tanto retro como intraperitoneal. Eso significa entonces que este órgano, una porción de él va a estar cubierto por serosa y otra porción de él va a estar cubierta por adventicia. El intestino delgado, exactamente el duodeno, tiene 2 vascularizaciones. Va a estar vascularizado las 2 primeras porciones por la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco, y la tercera y cuarta porción va a estar irrigada por la arteria mesentérica superior. Miren que al igual que mencionamos con el esófago, que inicialmente el órgano se colocaba sólido, toda vez que el epitelio proliferaba mucho, luego viene un proceso que se llama la recanalización o vacuolización. En el caso del duodeno, esta vacuolización coincide más o menos con la del esófago, entre la semana 8 y la semana 10 de gestación. Cuando esta vacuolización o recanalización no se da,
se va a producir una malformación que se llama la atresia de duodeno. Si nosotros miramos la imagen, aquí estamos viendo en la imagen A la luz del duodeno completamente sólida, y en la imagen B estamos observando lo que sería la recanalización que empieza a presentarse. Aquí vemos el duodeno, que es lo que está, el tubo que está en color amarillo, y vemos el giro que está presentando básicamente hacia la derecha, y vemos que existe una relación anatómica importante entre el duodeno y el páncreas. Tienen una formación anatómica bastante en común, bastante en conjunto. Y vamos a mencionar, ya con esto finalizamos por hoy, lo que sería la atresia de duodeno. En la atresia duodenal hay una oclusión total de la luz de este órgano, debido a que en la semana 10 de gestación no se llevó a cabo el proceso de recanalización. Hay algunos factores relacionados con la atresia de duodeno, y tenemos entre ellos el síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down tienen una mayor frecuencia de esta malformación, y también en los pacientes prematuros. Las porciones más afectadas del duodeno son la tercera y la cuarta porción, lo que significa que afectan más al intestino medio que al intestino anterior. Dentro de las manifestaciones clínicas de la atresia duodenal encontramos el polidramnios. El polidramnios es la misma manifestación que yo mencioné en la atresia de esófago, mas sin embargo vamos a tener algunos signos que nos van a mostrar la diferencia. Aquí el vómito es de contenido bilioso, en cambio el vómito de la atresia de esófago era contenido lácteo. Entonces la característica del vómito es distinto. La de lo que era la hipertrofia del píloro era en escopetazo. Entonces el hecho de que sea un vómito bilioso, de que el paciente tenga una distensión epigástrica bastante importante, nos hacen pensar en una atresia de duodeno. Repito, a nivel postnatal, distensión abdominal, sobre todo a nivel epigástrico, y vómito de contenido bilioso, hacen pensar en esta malformación congénita. Hay un signo radiológico bastante diciente que se llama el signo de la doble burbuja. ¿Cuáles son esas dos burbujas? Las dos burbujas de aire. La burbuja de aire del estómago en la parte superior, y en la parte inferior estaría la otra burbuja que correspondería a lo que sigue del duodeno, que no ha sufrido el proceso de atresia. Esta malformación tiene una relación genética de tipo autosómica recesiva. Significaría que ambos progenitores deberían heredar al paciente el gen defectuoso, y vamos a tener que con la atresia de duodeno pueden darse otras malformaciones congénitas asociadas, como sería el páncreas en anillo, anomalías cardiovasculares y de tipo también anorrectales. Puede darse una atresia incompleta que se llama estenosis, y se debe a que la recanalización se dio de forma incompleta durante el periodo comprendido entre la semana 8 y 10. Aquí podemos visualizar el signo de la doble burbuja en la A nivel ecográfico. Aquí está la flecha, una flecha es una burbuja, esta es otra. Esta zona intermedia es la parte donde está la atresia del duodeno, y acá vemos las dos burbujas. Esta burbuja a nivel gástrico y esta en la porción distal a la atresia que se ha presentado en el duodeno. Es el famoso signo de la doble burbuja, que es patoneumónico de la atresia duodenal. Cuando yo digo patoneumónico, significa que nos permite hacer el diagnóstico, corroborarlo, porque en ninguna otra malformación vemos ese signo de la doble burbuja como lo vemos acá, y ya sabemos cuál es la explicación. Por encima de la atresia hay aire, y por debajo de la atresia también hay aire. Entonces, la primera corresponde a la burbuja del estómago, al aire del estómago, y la otra al aire de la porción distal del intestino delgado. Bueno, muchachos, esto sería todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud?
con referencia a lo referido ahora en esta parte. ¿Tienen alguna duda? Profesor, una pregunta. Cuéntame. Ese signo de la siempre está presente. Sí, en la estenosis de duodeno, sí, está presente. A nivel postnatal está presente. Y a nivel prenatal vas a encontrar el polidranio, ¿oíste? Tanto en la de duodeno como en la de esófago vas a encontrar el polidranio. En las mujeres embarazadas vas a encontrar esa característica. Bueno, muchachos, nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Vamos a terminar la parte del tubo digestivo y revisaremos las glándulas anexas. Eso entonces lo hacemos el próximo miércoles, que nos volvamos a conectar. Bueno, un feliz resto de semana para todos. Es bueno que hagan, voten, ejerzan su derecho al voto a los estados.